Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Siempre aprendemos tantas cosas lindas con Jesús. Y hoy de nuevo con un tema muy importante que queremos seguir profundizando porque nos llega a nosotros, a nuestras raíces, nos llega a nosotros, a nuestra nación, queridos niños. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, más conocida como Chiquitunga. Muy bien, queridos niños, hoy entonces estamos reflexionando y seguimos conociendo más a nuestra Beata María Felicia Chiquitunga. Vamos a repetir todo bien fuerte, queridos niños. María Felicia, la más conocida como Chiquitunga, más conocida como Chiquitunga, queridos niños. Muy bien, así me gusta, que repitamos, que sepamos, que metamos en nuestro corazoncito, porque ella ya es beata. Primero, en ese camino de santidad, queridos niños, que la Iglesia nos dice, esta chica, esta mujer, este varón, esta persona es una persona santa, hace todo un proceso para demostrarnos. Comienza siervo de Dios o sierva de Dios, después ya es beato o beata, como le tenemos a la Chiquitunga, y después entonces ya es canonizado o canonizada, es decir, ya es santo o santa. Así es que, queridos niños, vamos a pedir también que ella ya pronto sea canonizada por ese ejemplo que nos deja. Hoy entonces, con este tema muy importante, vamos a escuchar primero qué nos dice Dios y qué nos pide Dios, queridos niños, a nosotros que somos bautizados, que seamos santos. Escuchemos la palabrita de Jesús que hoy nos habla en el Evangelio, en su palabra. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leerán las compañeras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole, cuídalo y si gastas más yo te lo pagaré a mi vuelta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y agradecemos la vida, agradecemos lo que nos regalas, agradecemos todo lo que nos das, Jesucito. Y aquí nosotros estamos con todas las pilas y con todas las fuerzas. Después de escuchar tu palabra, ahora nosotros vamos a estar atentos porque queremos seguir aprendiendo tantas cosas lindas de nuestra Beata María Felicia Chiquitunga. Entonces, queridos niños, volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Pensaréis, os echarán de las sinagogas, sufriréis tribulaciones, pero creed firmemente en mí, porque yo he vencido al mundo y encontraréis la paz en mí. ¿Tienes miedo esta noche, Pedro? Las ovejas se descarriarán, pero nunca te abandonaremos, maestro. Lo sé, Pedro, lo sé. Tú me amas, pero aún así, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Pero qué dices, maestro? No, yo nunca podría negarte. Ha llegado la hora. Ven, Pedro, acompáñame. Y vosotros también, Santiago y Juan. Ahora mi alma siente angustias mortales. Aguardad aquí y velad conmigo. Padre, Padre, tú lo puedes todo, si es posible. Que yo no beba de este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pedro, no habéis podido velar ni siquiera una hora conmigo. Maestro. Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Padre, si no puedes alejar de mí este cáliz, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Padre. Tu voluntad. Traicionado por Judas Iscariotes, aquella noche Jesús fue arrestado y llevado al sumo sacerdote Caifás, ante el cual se habían reunido los miembros del Sanedrín, listos para juzgarlo. Pedro, desconcertado y lleno de miedo, en compañía de Juan, sigue de lejos a Jesús encadenado hasta el patio del palacio de Caifás. Ahí espera junto a los criados de los miembros del Sanedrín que se realice el juicio. Sus discípulos huyeron todos como corderos ante leones. Tú también estabas con el Nazareno, yo te vi. Te confundes, mujer. Yo no conozco al Nazareno. Vigila por dónde vas. Cafis, el sumo sacerdote te espera. Está dispuesto a todo. Quiere que el suyo sea un castigo ejemplar. Y nosotros se lo daremos. ¿No vienes a beber con nosotros? Ya he bebido bastante. Estás triste. Estás preocupado por tu maestro, ¿no es cierto? ¡Mirad! ¡Venid a ver! Es uno de los mendigos que seguían a Jesús de Nazaret. Este hombre está borracho. No sabe lo que dice. Tú. ¿Qué quieres? Toma tu dado. Tú no eres de aquí. Eres un Galileo. Eres un discípulo de Jesús de Nazaret. ¿Pero de qué hablas? Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Que entren los testigos.
Ha curado a muchísimos pobres. Es un hombre de Dios. Entonces es un hombre peligroso. Pero... Los testigos hasta ahora han acusado al reo de comer con pecadores públicos. Pero no es todo. Escuchemos lo que dice Matías el fariseo. ¿Conoces a este hombre? Sí. Es Jesús de Nazaret. ¿Y de qué le acusas? Jesús corrompió la mente de mi hermano. Mi hermano siempre ha sido un joven inexperto. Se acercó un día a él para preguntarle cómo podría obtener la vida eterna. ¿Y queréis saber qué le respondió? Abandona a tu padre y a tu madre. Da lo que tienes a los pobres. ¿Lo habéis oído? Dijo, abandona a tu padre y a tu madre. En cambio, las Escrituras dicen, honra a tu padre y a tu madre. No podemos condenarle solo por eso. Para seguir a este falso profeta, muchos han sido engañados para que dejaran su casa y su trabajo y vivieran como vagabundos para seguirle allá donde él fuera. ¿Tienes algo más que añadir? Bueno, este hombre le dijo a mi hermano que lo vendiera todo. Las ovejas, los criados, el poder. ¿Y qué le dijo que hiciera con el dinero? Responde. ¿Qué tenía que hacer con el dinero que sacara de las ventas? Pues dárselo a los pobres, a sus amigos. Este nazareno. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Os anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo. Dios es luz sin tiniebla alguna. Si decimos que estamos unidos a Él mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados. Andate a la misa que el santo sacerdote te lo explica hoy. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Y hoy se le aparece el ángel Gabriel en sueño a Jesús y le dice: levántate pronto y lleva al niño y a su madre a Egipto. Quédate hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Ven? Hay Herodes el día de hoy que quiere que la gente utilice anticonceptivos, que hagan abortos, eutanasia, ideología de género. Herodes hay por todos lados. Vos no te dejes lavar el cerebro y pedirle al sacerdote que te explique todo lo que hoy tenemos que aprender. Que no haya lamentaciones por muerte de niños que se podían prevenir. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Como todos los días, entonces, con esta catequesis Aprendiendo con Jesús, estamos aprendiendo tantas cosas. Y hoy con un tema muy importante para nosotros. El tema del día de hoy es la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, más conocida como Chiquitunga. María Felicia, es decir, la Chiquitunga que nos da tanto ejemplo. Y así Jesucito nos va enseñando y vamos a seguir escuchando algo más. Vamos a conocer algo más de la vida de nuestra Beata, queridos niños. Pero vamos a aprender de su vida. ¿Para qué cosa, queridos niños? Para que nosotros después podamos imitarla. Entonces repetimos, ¿para qué cosa queremos conocer la vida de Chiquitunga, queridos niños?
para que nosotros podamos imitarla, es decir, ser también así santas como fue la Chiquitunga. Escuchemos entonces algo más de su vida, queridos niños. Chiquitunga descubrió el secreto de la vida, escondida para Jesús. Vida sumamente fecunda que desborda en la bendición para toda la humanidad. Cuentan que cierta hermana había exclamado: apresurémonos, porque el tiempo es oro. A lo que ella respondió con toda dulzura para no ofenderla: no, hermana, el tiempo no es oro, es apostolado. Qué linda que es esta frase de la Chiquitunga entonces, queridos niños. La vida, dice, o el tiempo, mejor dicho, se refería al tiempo, lo que escuchamos recién, no es oro, es decir, no es plata, porque algunas veces nosotros pensamos en eso. No puedo perder mi tiempo porque tengo que ganar dinero, no puedo perder mi tiempo porque tengo que estar preocupado en las cosas del mundo, no tengo que perder tiempo porque tengo que acumular. Y después nos damos cuenta que fuimos caminando y perdimos el tiempo verdaderamente, queridos niños, detrás del oro, detrás de la plata, detrás del dinero. Miren un poco, queridos niños, lo que le dice. El tiempo no vale oro, le dice Chiquitunga, sino que el tiempo es apostolado. Qué linda esa frase, queridos niños. El apóstol significa el que es enviado por Dios. Entonces mi tiempo tiene que ser ese tiempo de envío de Dios hacia los demás. La Chiquitunga se sintió enviada por Dios, también nosotros. Nuestro tiempo es ese tiempo en que Dios nos envía a mi casa, a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mis compañeritos, a la escuela. Allí, queridos niños, somos apóstoles, es decir, enviados por Dios para hacer siempre el bien. Y eso tenemos que pedir y eso tenemos que procurar siempre, queridos niños. Vamos a seguir escuchando y vamos a seguir aprendiendo algo más de María Felicia Chiquitunga. Las Madres Carmelitas Descalzas de Asunción recuerdan, en los 4 años que la querida hermana vivió entre nosotras, se caracterizó por un gran espíritu de sacrificio, caridad y generosidad, todo envuelto en gran mansedumbre y comunicativa alegría. Qué lindo que es lo que recuerdan las hermanitas, ¿verdad? Del sacrificio, dice. Una mujer que se empeñaba, que se sacrificaba, queridos niños. Otra de las características, la caridad, queridos niños. La caridad es el amor. Es decir, que si las hermanitas la veían, es una persona, dice, caritativa. Y además es una persona generosa, es decir, que no está prendida, angurrienta, queriendo las cosas para sí misma. No es egoísta, queridos niños. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, a abrirnos a los demás, a ser generosos, para que los otros también puedan crecer, así como nosotros también vamos creciendo, ¿verdad? Como cristianos, deseosos, entregados a los demás. Qué lindo, queridos niños. Y esto es lo que tenemos que procurar, ¿verdad? Porque si así mismo están diciendo, queridos niños, es porque esta mujer dicen que era muy buena. La mansedumbre y la amabilidad, queridos niños, como decía San Juan Bosco. Y ella justamente fue alumna del Colegio María Auxiliadora en Villarrica, queridos niños. Y es por eso que aprendió y bebió de Don Bosco la mansedumbre, la amabilidad, el amor y el cariño, la afabilidad, la sonrisa y la alegría de Domingo Sabio y Laura Vicuña. Qué lindo que es aprender eso, queridos niños. Vamos a seguir escuchando algo más de la vida y la característica de María Felicia Chiquitunga. La hepatitis infecciosa, que ya había llevado a la tumba a una de sus hermanas, la obligó a internarse en un sanatorio de la ciudad en enero de 1955, por un mes y algo más. Murió el 25 de marzo de 1959, domingo de Pascua, aproximadamente a las 4 de la mañana, y con todos los familiares presentes, entra en agonía. Estaba rozagante, recuerda alguien, pidió a la Madre Piora y a otras 2 madres allí presentes le leyeran El muero porque no muero, de Santa Teresa de Jesús, fundadora de la Orden. Qué lindo lo que nos cuenta, queridos niños, una vida entregada entonces y muere ahí con sus parientes, muere con la gente y con ese hermoso poema, como escuchamos, de Teresa,
la Madre Teresa es tan importante, Santa Teresa, una de las grandes santas, entonces del 1515 es esta santa, Santa Teresa de Jesús, así se le llama, la santa, la grande. Muero porque no muero. ¿Y por qué? ¿En qué sentido, queridos niños? Porque le amaba tanto a Dios. Muero, pero al final no muero también porque sigo viva aquí y me encuentro con Jesús que me pide tantas cosas lindas hacer por los demás. Muy bien, queridos niños, así entonces vamos aprendiendo sobre la vida de Chiquitunga, vamos conociendo su vida, pero lo más importante, no se olviden, es que nosotros tenemos que imitar su vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, queridos niños? Imitar la vida de Chiquitunga. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Tiempo de Navidad. Podemos seguir diciendo siempre feliz Navidad, es decir, feliz nacimiento, porque siempre hacemos un proceso. Y este proceso, cada paso que vamos dando significa un nuevo nacimiento. Vamos dejando, haciendo el escaton, es decir, el corte definitivo, con aquellas cosas negativas, queridos hermanos, pero que nos proyectan a aquellas cosas positivas. Peiponamia lleva peñan de yara, o me ebañandebe, a peñan de yara, o yerure bañandebe. Y entonces, queridos hermanos, en este día tan especial nosotros leemos y recordamos a los santos inocentes. La inocencia es la del corazón. La inocencia es aquella que se pone siempre en manos de Dios para poder cumplir la voluntad del Señor. Leemos de la primera carta de San Juan, capítulo 1, del versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. La sangre de Jesús limpia los pecados. Queridos hermanos, este es el mensaje que le oímos y les anunciamos, que Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Si decimos que compartimos su vida mientras caminamos a oscuras, mentimos y no procedemos con sinceridad. Pero si caminamos en la luz, como Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Queridos amigos, queridos hermanos, en este caminar el Señor hoy nos propone limpiar el corazón, la vida, el pensamiento, lo que nosotros queremos verdaderamente hacer de nuestra vida. Esa es una decisión y esa es una opción nuestra. Y por eso el seguimiento, porque el seguimiento es solamente decisión nuestra después de haber escuchado la propuesta del Evangelio. Ñande yara y cuame eñande, hañande yara he iñande. Pea aguerupm. Halandere ya poseron dere ya pota. Pero landendere ya posero rey conseron ne acá de carretilla ya. Are ya potan de ahí. Pero upea dice entonces nenes endusei, andere ya posei veñande yara he ibañande. Y por eso ahí te pone las dos posibilidades. Que verdaderamente Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Y si decimos que compartimos la vida de Dios, si decimos que somos cristianos, ciertamente que caminaremos en la luz, no caminaremos en las tinieblas. Vamos a esforzarnos por ser familia que reza, familia que ora, familia que sigue al Jesús, familia que se empeña, familia que desea siempre hacer el bien. Pidamos esta gracia, que el Señor Jesús sea nuestra luz, que el Señor Jesús sea siempre nuestro camino y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.
aprendiendo con Jesús, como siempre todos los días. Y ahora en este bloque, queridos niños, quiero ir con las preguntitas, a ver si ustedes estuvieron atentos, si ustedes fueron aprendiendo, si estuvieron verdaderamente con esa onda de querer aprender y conocer. Entonces, la primera pregunta, queridos niños, ¿cuál fue una de las frases de la Chiquitunga? Una de las frases de Chiquitunga fue: no, hermana, el tiempo no es oro, es apostolado. El tiempo no es oro, sino que es apostolado. Qué linda esta frase. Entonces cambia un poquitito, no es solamente oro, no es buscar la plata. Algunas veces decimos, mi tiempo vale mucho porque tengo que buscar esto, tengo que buscar aquello, tengo que vivir, tengo que producir. Pero la producción del reino de Dios significa ser enviados por Dios para llevar la alegría, para llegar la felicidad. Yo puedo acumular muchas riquezas, queridos niños, pero al final soy un tacaño, no soy generoso, soy angurriento, no le doy nada a nadie. Entonces, tu vida, queridos niños, verdaderamente, como dice ahí, vale oro, pero vale oro en cuanto a cosas materiales. La Chiquitunga nos enseña que la vida no vale oro, la vida es apostolado. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás, decía San Juan Bosco. Quiere decir que la Chiquitunga lo aprendió muy bien. Estamos para servir a los demás. Es nuestro gran apostolado. Y ahora atención porque viene la segunda preguntita. ¿Qué carisma, queridos niños, caracterizó verdaderamente a esta Beata María Felicia Chiquitunga? Su espíritu se caracterizó por generosidad, sacrificio, caridad, todo envuelto en una gran mansedumbre y alegría. Muy bien, queridos niños, qué importante es mirar estas tres características. El sacrificio por una parte, el esfuerzo, la caridad, es decir, el amor, pero sobre todo también la generosidad. No nos olvidemos, sacrificio, caridad y generosidad. Sacrificio, caridad y generosidad. Esto es lo que le caracterizó. Es uno de los carismas más importantes que nos habla la palabra de Dios, que nos deja como ejemplo Jesús. Generosidad dando toda su vida en la cruz. La caridad, el amor más grande hacia los demás. Enseñar, sanar, curar, hacer la multiplicación de los panes. Cuántas cosas lindas de parte de Jesús. Pero sobre todo, queridos niños, también el sacrificio. Cuánto dolor, cuánto empeño para hacer el bien a los demás. Y ahora, queridos niños, atención porque les hago la tercera preguntita. ¿Cuándo murió, queridos niños, nuestra Beata María Felicia Chiquitunga? Chiquitunga murió el 25 de marzo de 1959 a la edad de 34 años. Y fue así, queridos niños, ese 28 de marzo entonces, un día de la Pascua, un día de resurrección en un domingo. Imagínense qué lindo que es coincidir con esa Pascua de Jesús. También ella, con su muerte, es verdaderamente una resurrección. Y estamos, queridos niños, en el año 1959. Repetimos, 1959, 28 de marzo 1959. Y aquí nos encontramos entonces con este camino, aquí nos encontramos con esta Beata que hizo todo un camino de encuentro con Jesús para hacer el bien a los demás. Muy bien, queridos niños, y así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa. Vamos sobre todo aprendiendo cada vez más con Jesús tantas cosas lindas. Y ahora entonces, antes de concluir, hacemos nuestra oracioncita a la Madre Auxiliadora, a la Virgencita. Como ella era tan devota de María Auxiliadora, entró en el colegio María Auxiliadora de Villarrica con el carisma salesiano, el carisma de Don Bosco y de María, sobre todo la Auxiliadora que siempre la acompañó. Vamos a decir juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora les dejo la bendición de Jesús, que nos quiere, que nos ama a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis.
Aprendiendo con Jesús. Chao, chao, queridos niños.